Hey, ¿qué onda, psicolovers? Espero que estén muy bien. Bienvenidos nuevamente a este canal. Si no vieron el video anterior, ya saben que se los dejo por aquí. El día de hoy estoy súper feliz porque les traigo un regalo totalmente gratis. Gratis. Si no te has suscrito a este canal, te aviso que es un requisito para que puedas obtener este regalo, así que dale click a el botón que está aquí abajo que dice suscribir y a la campanita de notificaciones que está por aquí para que puedas ser acreedor a este impresionante libro. Si no me conoces y es la primera vez que ves un video, mi nombre es Carla Villarreal y esto es Déjame Contarte. Y bueno, chicos, el día de hoy les voy a hablar de los psicópatas. La psicopatía es el enfermo que sufre de un trastorno de personalidad caracterizado por un eminente comportamiento antisocial. Y con ello es frecuente que ellos estén realizando actos que normalmente infringen la ley, como hurtos, secuestros, estafas o hasta agresión contra sus semejantes. Todo ello sin que la persona tenga reducida su inteligencia, ni mucho menos. De hecho, son demasiado inteligentes y tienen una aparente inestabilidad emocional al dolor que pueda provocarle a otro. El caso número 1, Ted Bundy. Y es que la infancia de Ted Bundy estuvo marcada por una gran mentira, ya que sus abuelos asumieron la identidad auténtica de sus progenitores para poder ocultar la maternidad inmoral de su madre ante la sociedad. Una protección moral paradójica considerando todo lo que pasaba dentro de esa casa. Pues su abuelo era un hombre violento aficionado a la pornografía y al maltrato humano y animal. Y estas actitudes evidentemente no las ocultaba de su hijo. De adulto, Ted Bundy supo sobreponerse a su infancia aparentemente y de hecho llegó a ocupar un lugar de prestigio en la sociedad, pues cursó psicología y derecho y de hecho fue aspirante para gobernador del estado. También fue conmemorado por la policía por salvar a un niño de morir ahogado y realizó varias actividades comunistas, entre otras bondades. Pese a todos sus logros y reconocimientos públicos, Ted no se sentía parte de la sociedad y recurrió al sexo violento como método de escape y posteriormente al asesinato y a la sodomía. Su fijación serían las estudiantes de universidad de clase media con pelo largo, negro y liso. Casualmente, un aspecto muy parecido a la estudiante de universidad de la que se enamoró años atrás. El modus operandi de Ted Bundy era siempre el mismo. Actuaba cerca de campus universitarios o en supermercados en plena luz del día. Seleccionaba a una chica al azar y se le acercaba pidiéndole ayuda para que entrara en su auto, haciendo pensar que estaba inhabilitado por un brazo enyesado. Habiéndose acercado a la víctima, la golpeaba para dejarla inconsciente y poderla meter en el auto y llevarla a un lugar donde sodomizarla con retorcidas vejaciones. Cumplido su cruel ritual, la asesinaba y realizaba actos necrófilos. Con esta táctica, él secuestró, violó y asesinó de forma violenta a un gran número de estudiantes universitarias en varios estados como lo son Oregón, Utah, Colorado y Florida. También atentó contra varias niñas entre 1974 y 1978. El número de asesinatos es impreciso y aunque él confesó haber asesinado a 28 mujeres, solo se constataron 14 cuerpos. Ted Bundy fue detenido en varias ocasiones debido a su mala conducción. Gracias a ello, los policías pudieron encontrar material para señalarlo como el presunto asesino que llevaban ya tiempo buscando. Y aunque Bundy fue arrestado y encarcelado a la espera de juicio, él logró escaparse en 2 ocasiones, y esto para continuar con su carrera criminal. La compulsión y la urgencia por matar, aunado a la falta de temor por ser atrapado, le impedían detenerse y esto agudizaba su sadismo. Lejos de mostrar un perfil de psicópata reactivo, es decir, que solo mata cuando se siente presionado por la mente, Bundy era un adicto, pues necesitaba su dosis de secuestro, violación y muerte. Tras su segunda fuga, el 30 de diciembre de 1977 y un vago intento por pasar desapercibido cerca de Miami, la sed de Bundy volvió a desatarse, pues su último objetivo en enero de 1978 en la fraternidad Chi Omega de la Universidad Estatal de Florida. Pues el criminal entró a las instalaciones por la noche y habitación tras habitación fue golpeando a las estudiantes con un leño de madera, destrozándoles el cráneo para dejar, morder y mutilar sus cadáveres.
Esa misma noche asaltó la casa de su penúltima víctima, Shirley Thomas, con quien repitió su ritual. Días más tarde aún le quedaron fuerzas para ponerle la medalla a su carrera criminal con otra violación y asesinatos desmedidos con una niña de 12 años. El caso número 2. Albert Fish. Fish fue ejecutado por el asesinato de Grace Booth en 1928. Fish estranguló a la niña en su cabaña de Westchester Country en Nueva York y la descuartizó con una sierra. 6 años después, Fish escribió una carta a la madre de la niña describiéndole con detalle cómo fue que la mató. En esa carta también le relató cómo preparó un guiso con su carne y fue lo que estuvo comiendo durante 9 días. La carta fue rastreada hasta dar con el asesino de 66 años. Un psiquiatra que examinó a Fish reveló que no había ninguna perversión que Fish no conociera y practicara normalmente, pues Fish estaba obsesionado con el sadomasoquismo y el canibalismo, pues él mismo hacía que sus propios hijos le golpearan con un cepillo y se clavaba astillas debajo de las uñas. También introducía agujas para coser en diversas partes de su cuerpo. Se encontraron 30 agujas para coser cerca de su ingle después de confesárselo al psiquiatra. Incluso este individuo se comía su propio excremento y se quemaba con la plancha. Cuando le arrestaron, Fish confesó los asesinatos de otros niños, a quienes aseguraba haberse comido. A pesar de sus condiciones mentales, Fish fue sentenciado a muerte. Sus últimas confesiones fueron notas obscenas escritas a mano. Caso número 3. Richard Ramírez, o The Night Stalker. Nacido en el seno de una familia violenta y problemática de origen mexicano, Ramírez comenzó a los 9 años a robar y consumir drogas. Más adelante, durante su adolescencia, propinaba palizas y violaba mujeres. Su carrera como asesino comenzó a los 24 años. Sus asesinatos no seguían pautas concretas, pues mataba personas independientemente de su sexo, raza o edad, con diferentes tipos de armas, ya sean pistolas, cuchillos o hasta un bate de béisbol. Eso sí, siempre lo hacía de una manera organizada y sin dejar pistas. Fue arrestado gracias a la información que pudo ofrecer su última víctima, una mujer que tras apreciar el asesinato de su esposo y ser violada, al final logró escapar. Ramírez fue condenado a pena de muerte por 14 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 9 violaciones y 2 secuestros, entre otros crímenes. Tras 23 años encarcelado esperando su ejecución, falleció de una insuficiencia hepática en el Hospital General de Marin en Green Bay, en California. Caso número 4. Fred y Rosemary West. Esta pareja se conoció en la parada de autobuses de un pequeño pueblo en Inglaterra. Él rondaba los 30 años y tenía 2 hijas de un anterior matrimonio. Ella, con apenas 15 años, había pasado su infancia siendo víctima de burlas por sus hermanos y del abuso de su padre. Ellos rápidamente congeniaron y se fueron a vivir juntos. Con ellos también fueron las 2 hijas de Fred, Charmaine y Anne-Marie. Su primer hogar en conjunto fue una caravana. Poco después se trasladaron a Milan los 4 hasta la desaparición de la hija mayor de Fred en 1971. Después de esto se mudaron al número 25 de Cromwell Street, el lugar en donde llevaron a cabo la mayor parte de sus asesinatos. En 1972 se casaron y tuvieron a su primera hija. La familia atravesaba problemas económicos y decidieron alquilar habitaciones a desconocidos. Ese mismo año recogieron a una chica de la misma edad que Rosemary, que se encontraba haciendo autostop, la llevaron a su casa y la contrataron como niñera. Esta joven era Caroline Roberts. Según sus declaraciones, al principio parecían un matrimonio normal. Incluso llegó a entablar una amistad con Rose. Todo se truncó poco después, pues el matrimonio le propuso participar en una orgía y ella lo rechazó. Ante esta situación, ella decidió abandonar el trabajo. Sin embargo, esa no fue la última vez que vio a la pareja. El matrimonio la encontró de nuevo haciendo autostop y la volvió a recoger. Le pidieron disculpas y la llevaron hacia Cromwell Street. Allí, según relata la propia Caroline, la amarraron, la golpearon y la violaron. Esta chica estaba aterrorizada y amenazada por los West. Ella dijo que la amenazaron con que la iban a matar y le confesaron que había varios cuerpos de otras chicas en el jardín que la policía no había encontrado. Días después, logró escapar y fue a la policía a denunciar, pero ahí se encontró muy cuestionada por los policías y finalmente no aportó las pruebas que inculpaban a los West. Como Caroline Roberts señaló,
Fred West estaba obsesionado con el sexo. En una ocasión dijo que su hija de tan solo 8 años no era virgen. Ahí Carolina interpretó que West podría estar abusando de sus propios hijos. Sin embargo, no fueron denunciados y vivieron tranquilamente durante 20 años. En 1992 saltaron las alarmas de Gloucester. Se empezó a investigar a los West por posibles abusos sexuales a menores de entre 11 y 15 años. Además, las sospechas hacia ellos aumentaron cuando los investigadores encontraron que su hija Heather desapareció en 1986. Su paradero era desconocido y nunca lo denunciaron. Enseguida consiguieron el acceso a la vivienda y los permisos para excavar en el patio. Se afirmaba que a los niños se les decía que si se portaban mal iban a terminar en el patio como Heather. El 26 de febrero se descubrió un fémur humano debajo del patio de los West. Enseguida encontraron un mechón humano y más restos humanos. Poco después hallaron 2 fémures más, pues al menos había 2 víctimas ahí enterradas. Fred West confesó que había matado y enterrado a su hija en el patio y que había 2 víctimas más también ahí. Ellas eran 2 jóvenes alrededor de los 18 años y que una de ellas estaba embarazada. Poco después, sintiéndose acorralado, West facilitó una lista de todas las mujeres que había asesinado. En estas listas se encontraban otras 9 mujeres, entre ellas su exesposa y su primera hija, Charmaine. Las investigaciones concluyeron que el matrimonio había matado al menos a 12 mujeres. Las víctimas murieron desnudas y fueron violadas y mutiladas. Algunos de los restos se encontraron junto a cuerdas y cintas. La mayoría de estos crímenes se dieron en la década de los 70. El matrimonio West fue declarado culpable. Fred, encarcelado y sin que aún el juicio hubiera acabado, se suicidó en su celda. Rosemary, por su parte, fue condenada a 10 cadenas perpetuas por cada muerte que se le atribuía. Al día de hoy, no ha confesado ninguno de los crímenes y cumple condena en la cárcel Low Newton. El caso número 5. David Berkowitz. Entre 1976 y 1977, la ciudad de Nueva York entró en pánico por los ataques de un asesino en serie que disparaba a discreción a jóvenes y adolescentes. Hubo 7 heridos y 6 muertos en apenas unos meses, producidos por un revólver de calibre 44. Lo que empezaba de forma macabra e inconexa, de pronto se convirtió en un juego macabro en el que el asesino David Berkowitz tentaba a los policías y medios de comunicación que le daban caza. Richard David Falco Berkowitz fue un hijo no deseado en 1953. Su madre biológica, debido al desencanto de su segunda pareja ante la perspectiva de un segundo hijo, lo dio en adopción, marcando su personalidad para siempre. Desde la infancia tuvo un comportamiento problemático, con tendencia a mentir y capacidad de invención. Su carácter tímido, depresivo y repleto de ataques de violencia desmesurados se vio agravado tras la muerte de su madre adoptiva cuando él tenía 14 años. La soledad se fue agudizando, pues él sentía que no encajaba en una sociedad que se la vivía rechazándolo y despreciándolo. Y para cuando su padre volvió a casarse 4 años después, David sufrió un desdoblamiento completo de personalidad y de conciencia. Tras eso, Berkowitz se alistó en el ejército y ahí tuvo entrenamiento militar y excedió como tirador, una época que duró hasta 1974, y después volvió a su casa, la cual le resultaba totalmente extraña y un sentimiento de absoluta alineación. Tenía 23 años cuando asimiló su otra personalidad por completo, convirtiéndose en un asesino en serie. Su propósito era matar por matar, impelido por visiones de pesadilla, tal como lo escribía en las cartas que dejaba a los policías y periodistas. Seleccionaba a sus víctimas al azar, se les acercaba a parejas o a grupos de adolescentes o jóvenes y abría fuego apuntando a la cabeza de las víctimas. Todas sus víctimas eran jóvenes que iban de noche de regreso a sus casas. Una vez decidido su objetivo, él no disparaba a nadie más aunque se le acercaran, únicamente a su víctima. Poco a poco y a medida que su autoestima fue creciendo, fue actuando con mayor seguridad y frialdad, pues por fin le prestaban atención y la sociedad hablaba de él y le temía. Y a partir de su sexto ataque,
fue dejando cartas a la policía y a los medios de comunicación. Estas cartas demostraban la conexión entre los crímenes anteriormente cometidos y la profunda esquizofrenia paranoica que sufría. En estas cartas, David aseguraba estar dominado por el demonio, aunque en sus declaraciones más tardías declarara que sus crímenes tenían un potente contenido sexual, fruto de su frustración con las mujeres y las relaciones. Tras el asesinato de la pareja Stacy Moskowitz y Robert Violante, Berkowitz fue identificado por un testigo dejado en la zona del crimen. La policía fue a su casa al día siguiente, momento en el cual el criminal se entregó confesando todos sus crímenes. Los informes psicoforenses y grafológicos dieron validez a la hipótesis de su esquizofrenia paranoica, aunque pese a alegar locura durante el juicio fue condenado a 6 cadenas perpetuas. Y bueno chicos, hasta aquí la información de los primeros 5 asesinos en serie más famosos de la historia. Espero que el contenido les haya gustado. Si fue así, por favor, ya saben, déjenme su like, también suscríbanse a este canal, activen la campanita de notificaciones y vas al primer comentario de este video, vas a encontrar un link que te va a llevar a la siguiente pantalla y solamente tienes que ingresar tus datos como se ve aquí abajo para que puedas obtener este increíble libro que ves por aquí. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!